Hola a todos, hoy en el profe de Historia, la Revolución Quetzalteca o Revolución de Occidente de 1897. Hola a todos, hoy en el profe de Historia un tema muy interesante, la Revolución Quetzalteca o Revolución de Occidente de 1897. Comenzamos este video con esta imagen impactante que justamente está en el ingreso a la ciudad de Quetzaltenango. La imagen de por sí ya nos impacta visualmente y de hecho guarda la historia que narraremos a continuación. Para ubicarnos en el contexto de este video, tenemos que decir que se trata de la época en que gobernaba Guatemala José María Reina Barrios, cuyo periodo va de 1892 a 1898. Lamentablemente, este presidente, como muchos de los presidentes de la época liberal, no se conformó con llegar al poder, sino también quiso prolongar su mandato y eso va a traer consecuencias que vamos a ver a continuación. Y también cometió errores graves, como también lo analizamos en otro video cuya descripción dejaremos acá mismo, que fue justamente haber invertido mucho, por ejemplo, en la famosa Pequeña París, lo que ahora sería, por ejemplo, la avenida La Reforma de la ciudad de Guatemala, y los gastos relacionados con la exposición centroamericana de 1897, gastos superfluos que definitivamente dejaron en bancarrota a las finanzas del país. Esto no fue bien visto por muchos guatemaltecos, pero principalmente por la región occidental, particularmente Quetzaltenango. Y es por eso es que allí en Quetzaltenango surge y se desarrolla esta revolución. Esta imagen es muy elocuente, es una imagen que nos refleja a la ciudad de Quetzaltenango hacia 1896, que era una ciudad próspera, una ciudad con un comercio muy importante, una ciudad con un desarrollo agrícola, comercial, ganadero, etcétera, de mucho valor, y también una ciudad con un desarrollo cultural y artístico de primer orden. Ya para entonces se decía que la ciudad de Quetzaltenango era la segunda ciudad en importancia del país y no era para menos porque tenía todas las condiciones, de hecho, para ser una ciudad y una región incluso independiente, como también ya lo analizamos en otro video cuando hablamos de la creación del sexto estado allá por la mitad del siglo XIX. Esta imagen refleja ese desarrollo urbanístico, esa inquietud de la élite altense por desarrollar a su ciudad y llevarla a los niveles que ellos querían. Por ejemplo, acá se está hablando de la Universidad de San Carlos, la Facultad de Derecho, porque eso significa que también había posibilidades de estudiar allá en Quetzaltenango niveles medios y superiores. Esto nos habla del desarrollo importante de esta ciudad. ¿Por qué decir todo ello? Porque justamente acá en la línea del tiempo vamos a encontrar qué es lo que está pasando en Quetzaltenango y qué está pasando en la capital. Bueno, resulta que todo comienza con diputados quetzaltecos que vienen a la asamblea el 14 de abril de 1897 y definitivamente critican ese presupuesto en donde se estaba hablando del dinero que se le tenía que asignar a estas obras promovidas por José María Reina Barrios, y los diputados quetzaltecos fueron muy fuertes en sus críticas y eso ya los va a poner en una condición así como casi que de riesgo. Sin embargo, todo se complica cuando en ese mismo año, el 30 de agosto, se modificó la constitución para prorrogar el mandato de Reina Barrios. Vemos cómo en aquellos tiempos los dictadores lo que hacían era retorcer la ley y basándose en esa supuesta legalidad, crear escenarios definitivamente de dictadura. Eran gobiernos dictatoriales, represivos, etcétera, y Reina Barrios no fue la excepción. Esto implicó a la sociedad guatemalteca, pero más directamente en el área de Occidente, principalmente en San Marcos y Quetzaltenango. En San Marcos fue justamente donde se inició esta revolución. El 7 de septiembre marca la fecha en la que se inicia este movimiento de ciudadanos descontentos contra las decisiones ocurridas en la capital de Guatemala. Tan solo 4 días después del inicio de la revuelta en San Marcos,
Los revolucionarios se hacen fuertes y toman la ciudad de Quetzaltenango, lo cual nos está hablando de la relevancia porque la ciudad de Quetzaltenango era la ciudad más importante de todo el occidente. Sin embargo, 2 días después apenas de esa toma de Quetzaltenango, van a ser fusiladas algunas personas y principalmente dos de los líderes de la revolución y también gente muy importante de la ciudad de Quetzaltenango. 2 días después del fusilamiento, el 15 de septiembre, se desconoció al gobierno por parte de los revolucionarios y lo que estábamos viendo entonces es que era una verdadera revolución que para ese momento parecía ser triunfante. Sin embargo, algunas semanas después, la revolución llegó a su fin cuando el ejército de José María Reina Barrios tomó el control de la ciudad de Quetzaltenango y fueron a parar a la cárcel la mayoría de los sobrevivientes de los líderes de este movimiento. Vamos a ver algunas imágenes que nos hablan por sí solas de lo que estaba ocurriendo en esta gesta revolucionaria tan importante para el occidente del país. Ahí tenemos una fotografía de la ciudad de Quetzaltenango en plena efervescencia de la ciudad contra estos movimientos, contra las decisiones del gobierno central de José María Reina Barrios. Tenemos igualmente una imagen del ejército de José María Reina Barrios que ya toma posición para ir a atacar a los revolucionarios en las cercanías de Quetzaltenango. Y acá una imagen muy interesante donde tenemos el lugar en donde se produjo el fusilamiento de estos líderes que vamos a mencionar a continuación. Esto fue en la antigua iglesia de San Nicolás, como lo guarda este testimonio gráfico de la fototeca digital de Quetzaltenango. Allí, frente a esa iglesia, fueron fusilados por órdenes de José María Reina Barrios. Acá tenemos una placa conmemorativa que estaba ahí al lado de la iglesia, en donde se reconoce a estos dos personajes, que son los líderes, uno de los líderes preclaros de esta revolución, como fueron el licenciado Sinforoso Aguilar, quien llegó a ocupar varios cargos, incluso el del alcalde principal de la ciudad de Quetzaltenango, y el señor Juan José Aparicio, que era un empresario muy exitoso de la ciudad altense. Acá lo que notamos es una imagen de esta iglesia de San Nicolás que fue destruida por los terremotos de 1902 y que por lo tanto fue necesario trasladarla a otro lugar. Acá vienen algunas imágenes que guardan esa relevancia de esta revolución porque hay evidencia de estos enfrentamientos, de estas batallas que se libraron entre el gobierno, entre el ejército del gobierno de José María Reina Barrios y los revolucionarios del occidente, principalmente de Quetzaltenango. Acá podemos notar el fuego, la artillería que cayó en las casas y cómo destruyeron a muchas viviendas esas balas. Aquí tenemos entonces una imagen que nos habla de la presencia del movimiento revolucionario en la ciudad de Quetzaltenango. Y cuando hay un movimiento de tal envergadura, generalmente la sociedad que vivió ese proceso trata de recordar y es aquí donde entra entonces la memoria. En este caso, ahí en el cementerio general de Quetzaltenango, se levantó un monumento y panteón de los mártires para reconocer esta gesta heroica de 1897. Acá tenemos en el contexto de esa gesta heroica que se manda a hacer una maqueta en el año siguiente, el 1898, por parte del arquitecto Alberto Porta para hacer un arco del triunfo para conmemorar esta gesta heroica. Acá lo que tenemos en ese mausoleo de los mártires son las plaquetas conmemorativas, donde, por ejemplo, la Facultad de Derecho le hace un honor al licenciado Sinforoso Aguilar por sus méritos como líder de esta revolución. Aquí están las plaquetas del licenciado Sinforoso Aguilar y las del señor Juan Aparicio. Eso es para que la gente no olvidara lo que había ocurrido en ese día. Y acá tenemos una imagen más reciente que nos recuerda que cada 13 de septiembre los ciudadanos, las ciudadanas quetzaltecas llegan
y entregan arreglos florales para no olvidar esta gesta heroica. Hay que decir que entonces el 15 de septiembre, que es la fecha más importante, que es las ferias relacionadas con la ciudad de Quetzaltenango, están vinculadas no solo con el 15 de septiembre por la independencia, sino principalmente para recordar esta gesta heroica. Acá lo que tenemos, ese arco del triunfo que se mandó a construir en la ciudad de Quetzaltenango, y que estuvo ahí hasta más o menos los años del gobierno del presidente Jacobo Arbenz Guzmán, los años 50, cuando fue destruida para darle paso a otras obras de infraestructura. Este Arco del Triunfo, la imagen lo dice claramente, es de 1935 y es muy elocuente con su león en la parte de hasta arriba para mencionar en este espacio privilegiado que el león representa la valentía de los quetzaltecos para oponerse a las dictaduras. El texto es muy interesante también, cuando dice la patria a sus buenos hijos defensores de la Constitución, el amor a la libertad los hizo héroes, el odio a los tiranos los hizo mártires. De tal manera que eso fue conocido durante mucho tiempo como el Arco del Triunfo hasta su destrucción. Y lo que tenemos ya más recientemente es cuando se trata de renovar esta idea del Arco del Triunfo, el arco conmemorativo, este es el nombre que tiene actualmente, es el arco conmemorativo de la Revolución de 1897, es un arco diseñado por el arquitecto Roberto Henry Mull y también tiene al mismo león, se logró recuperar esta imagen, al mismo león que representa esa valentía del pueblo quetzalteco. Esta imagen, toda esta infraestructura se creó en el año 2007 y también recuerda lo que ocurrió, y ahí dice la fecha, el 13 de septiembre de 1897. El texto nuevamente, el amor a la libertad los hizo héroes, el odio a los tiranos los hizo mártires. De tal manera que este imponente ingreso a la ciudad de Quetzaltenango nos recuerda vivamente lo ocurrido durante el gobierno de José María Reina Barrios y principalmente esta gesta revolucionaria ocurrida allá en Quetzaltenango. Muchas gracias.